Bueno, la base de datos que utilizamos es Water Potability Dataset. Este es un conjunto de datos que está orientado hacia el análisis de la calidad del agua. Este archivo lo tomamos de Kaggle y va a tener diferentes mediciones físico-químicas que nos van a decir si la muestra de agua se considera potable o no. En cuanto a las variables incluidas, vamos a tener el pH, que nos va a indicar la acidez o la alcalinidad del agua. Hardness va a estar relacionada con el contenido de minerales. Solids, la concentración de sólidos disueltos en partículas por millón. Chloramines va a ser el nivel de cloraminas que estén presentes y nos va a indicar la desinfección. Sulfate va a ser la concentración de sulfatos. Conductivity va a ser la conductividad eléctrica del agua. Organic carbon va a ser el carbono orgánico que está presente en la muestra. Trihalomethanes va a ser un subproducto de la cloración, donde este va a estar asociado con riesgos para la salud. Turbidity, que va a ser una medida de turbidez en NTUs, y Potability, que va a ser 1 si el agua es potable y 0 si no lo es. En cuanto al tipo de datos, vamos a tener que desde el pH hasta Turbidity va a ser numérica continua, y Potability va a ser una categoría nominal de 0 y 1. En cuanto al contexto, vamos a tener que la calidad del agua es un indicador fundamental en cuanto a la salud pública y al control ambiental. Vamos a tener que entre los parámetros que son más utilizados para evaluar esta calidad se va a encontrar la turbidez. Esta nos va a reflejar la cantidad de partículas que hay en suspensión, como sedimentos, microorganismos o residuos orgánicos. Según normas como la OMS, dice que la turbidez es de los parámetros más importantes, ya que pueden afectar a procesos de desinfección y aumentar el riesgo microbiológico en cuanto al consumo humano. En este contexto, comparar lo que es la turbidez entre muestras no potables y potables nos va a permitir identificar diferencias que están asociadas con su tratamiento, origen o su nivel de contaminación. Esto nos va a aportar información importante para la vigilancia sanitaria, procesos de potabilización y diferentes estudios. En cuanto al objetivo del análisis, vamos a tener que es evaluar si existe una diferencia significativa en los niveles de turbidez entre las muestras de agua que están clasificadas como potables y no potables. Aquí se van a utilizar técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, y este análisis nos va a permitir determinar si la turbidez puede funcionar como un indicador entre ambos tipos de agua y contribuir en cuanto a la toma de decisiones sobre riesgos y la calidad del recurso hídrico. Para la parte de procesamiento de la base de datos, inicialmente se cargaron las librerías, se leyó el archivo y vamos a tener que se mostraron las primeras filas del datasheet y se mostró también cuántas filas y columnas tenían y qué tipo de variable era cada una. Bueno, en este caso se seleccionaron las columnas de turbidez y potabilidad, que son las más relevantes para el estudio. Acá se renombraron para fines prácticos del código. Luego, en la parte de la conversión de variables y el manejo de datos faltantes, vamos a tener que se pasó a un factor la columna de potabilidad. Y como podemos observar en la tabla que se presenta, no hay valores faltantes ni en turbidez ni en potabilidad, así que en este caso la base de datos queda igual. Aquí lo que realizamos fue que separamos las muestras de turbidez por agua potable y por agua no potable. Y luego se realizó lo que es un conteo, donde se tuvo en cuenta, donde se observó que hay 1998 muestras no potables y 1278 muestras potables. Para el análisis descriptivo vamos a tener para muestra de agua potable y no potable, N como número de muestras, media como el promedio, mediana como el valor central, SD como la desviación estándar, vamos a tener varianza, mínimos, máximos y el IQR, que es la distancia entre el 25% y el 75% de los datos. Y vamos a poder observar que la mediana es muy similar para ambos grupos, lo que puede mostrarnos que la turbidez es comparable. Vamos a tener que la dispersión es muy grande, y vamos a tener que la diferencia entre potables y no potables no es suficientemente clara, ya que podría ser porque los valores están algo distorsionados. Ahora, para la parte del histograma vamos a tener que este va a mostrarnos cómo se distribuye la turbidez. Vamos a tener que se observa un pico muy alto en cuanto a los valores muy bajos, lo que nos va a indicar que la mayoría de las muestras van a tener una turbidez baja. También vamos a ver que tenemos una cola muy larga hacia la derecha, donde aparecen valores que son bastante altos. Vamos a tener que hay una distribución asimétrica, está sesgada hacia la derecha, y vamos a tener que puede que esto se dé por una inconsistencia en cuanto a los datos de la base que tomamos.
Para el análisis de varianza se seleccionaron dos variables que se consideraron importantes en cuanto a el estudio de lo que es la potabilidad del agua, donde contrastamos la no potabilidad y la potabilidad del agua con relación a la turbidez encontrada según los datos de la base de datos. En ese sentido, se realiza la prueba de ANOVA para identificar si se cumple el supuesto, que en este caso sería que eh, la turbidez es un factor que caracterizaría si el agua es o no es potable. En este sentido, se compara a través por un medio gráfico de caja, donde identificamos que visualmente no se ven diferencias significativas. Sin embargo, se procede a utilizar el ANOVA para identificar que nos indica el supuesto según la prueba de P. En este caso, está de un resultado de 0,871, lo cual contrasta con un valor de P que es mucho mayor y nos indicaría entonces que bajo esta hipótesis nula que pues no hay diferencias significativas de turbidez entre agua potable y no potable. A continuación verificamos los supuestos de la prueba de análisis de la NOVA, verificando entonces la normalidad y la homogeneidad de la prueba. Esto a través de también funciones que nos proporciona el programa de R, por un lado usando la graficación por QQnorm y por QQline para verificar su normalidad, apoyándonos de la prueba de Shafiro. De forma visual vemos como el diagrama de dispersión no contrasta la tendencia de la línea roja, lo cual nos indica que no tiene una normalidad muy marcada. Es decir, que seguramente la prueba no tiene normalidad, o sea, no tiene una normalidad en los datos. Al comprobarlo con la prueba de Shafir nos damos cuenta que esto es cierto, puesto que el valor de P nos dio de 2.2 por 10 a la menos 16, muchísimo más pequeño de 0,05. Por tanto, decimos que los residuos están alejados de una distribución normal. En contraste a esto, verificamos entonces la homogeneidad por la prueba de Levin y verificando los mismos datos tanto de turbidez como el tema de la potabilidad. En este sentido, la prueba P nos dio 0,77961, lo cual es mucho mayor al supuesto de P, que es 0,05. Por tanto, se acepta la homogeneidad, pero se rechaza entonces la normalidad. Y procedemos a otras técnicas para verificar su veracidad. Dentro del uso de las técnicas alternas o los métodos no parametrizados, se optó por el uso de la prueba de Wilcox, la cual no necesita de más de dos pruebas, es decir, solo se comparan dos grupos. Como solamente estamos comparando dos grupos de datos entre agua potable y no potable, no se seleccionó ninguno de los otros tipos que se puede hacer, como el test de Krusal o el test de Welch, porque pues no se considera necesario siendo que tenemos un grupo pequeño. Y pues este nos permitirá también verificar en cuanto a los datos no parametrizados. Entonces, al obtener el resultado nos da que el valor de P es de 0,93, lo cual es un valor mayor a el supuesto del 0,05, que es el supuesto que se busca de la NOVA. Por tanto, podemos afirmar que no existe diferencia de turbidez entre el agua potable y la no potable, lo cual rectifica la conclusión de la NOVA y también como una conclusión adicional que pues no se aplica a la prueba post-hoc, puesto por lo anteriormente mencionado, solo estamos utilizando dos grupos. Si son una mayor cantidad de grupos de estudio, una prueba post-hoc podría ser considerada. Como conclusión, pues podemos observar que el análisis de varianza, es decir, la utilización de la NOVA, nos indica que no hay una diferencia estadística significativa en cuanto a la turbidez entre el agua potable y el agua no potable. Dentro de este supuesto, pues podemos entender lo que es el uso de estas dos variables, como son, llegan a ser muy significativas en cuanto al análisis de la potabilidad del agua y a referencias futuras, si esta puede ser tomada como un criterio base para definir la potabilidad de una fuente de agua. Si bien es cierto que la NOVA en sí nos dio un resultado que puede ser concluyente, es necesario verificar los supuestos porque como se vio, la homogeneidad y y la normalidad pues dieron distintas, cada una en su criterio. Y por tanto se optó por verificar por una prueba adicional no parametrizada y así no depender únicamente de una sola conclusión del supuesto, sino que se verificó de forma efectiva utilizando otro método adicional.